Hola, muy buenas noches, buenas tardes. Estamos muy felices de poder compartir con todos y todas ustedes esta primera webinar del Departamento de Kinesiología de Sochicar. Y para ello me presento, para quienes no me conocen, yo soy Claudia Román, soy magíster de salud pública, especialista en kinesiología cardiovascular del DENAQUE y además actualmente presidenta de Soquicar y profesional asociado hace ya varios años de la Sochicar. Em, Muy contentas de iniciar este hito realmente, de poder compartir con ustedes algunos de los conocimientos más relevantes y actualizados de los beneficios del ejercicio. Desde hace ya bastantes años, nosotras nos dedicamos a la kinesiología cardiovascular y ha sido un largo transitar, un largo camino transitado en relación a difundir primero los beneficios que eran más clínicos que principalmente, más que otra cosa, del ejercicio y posteriormente, sobre todo en los últimos años, ¿no es cierto?, una creciente, nueva y muy novedosa y muy enriquecedora, ¿no es cierto?, evidencia de los beneficios, ya sea, en el fondo ya sabemos por qué nos hace bien. Hace muchos años sabemos que el ejercicio nos hacía bien, pero hoy día ya entendemos un poco el mecanismo de por qué nos hace bien. Nos podemos explicar estos beneficios. Y para ello me acompañan hoy día, tengo el honor de presentar a dos excelentes expositoras kinesiólogas, profesionales asociadas de Sochicar. Eh, Como primera presentadora tenemos a kinesióloga Maureen Lang. Ella es doctora de actividad física y salud, es profesora asociada del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de la Escuela de Kinesiología también de la Universidad Finisterre y es profesional asociado de Sochicar. Y Morín estará a cargo de darnos los principios más moleculares o principios fisiológicos de los beneficios del ejercicio. Y también nos acompaña Erika Troncoso, magíster de Fisiología Clínica del Ejercicio, especialista también en Kinesiología Cardiovascular del DENAQUE y académica de la Universidad Finisterre y de la Andrés Bello. Y ella también trabaja, ¿no es cierto?, como kinesióloga clínica en la Clínica Las Condes y en GoMove. Y desde hace muchos años, ¿no es cierto?, se desempeña en Soquicar y también es profesional asociado de Sochicar. Así que, no, sin más preámbulos, los dejamos con nuestra primera presentación a cargo de Morín. Morín, te invitamos a eh, iniciar tu presentación. Como les decía, que más bien habla de los fundamentos del ejercicio físico para la salud cardiometabólica. Adelante, Morín. Ok, ¿alcanzan a ver mi diapositiva? Perfecto. Bueno, muy Perfecto. buenas tardes a todos. De verdad estoy muy agradecida por participar en esta webinar porque el hecho de que sea la primera de kinesiología dentro de la rama de Sochicar y que el ejercicio esté tomando tanta importancia, tanto a nivel nacional como internacional, creo que nos mueve a todos, ¿ya? Y nos mueve porque tenemos una sociedad obesogénica que nos está generando muchas enfermedades y de hecho la obesidad es una enfermedad y es por donde parte todo esto. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta primera parte son los fundamentos del ejercicio físico para la salud cardiorrenometabólica. Mi nombre es Morín, soy kinesióloga y estoy en estas dos universidades. Para partir, como les comentaba, esta figura resume nuestro punto de partida, ya que vivimos en un entorno que nos presiona a comer más y a movernos menos. Este desequilibrio energético genera
aumento de masa grasa y obesidad. Pareciera algo tan simple, ¿no? Solamente un desequilibrio y cómo un desequilibrio puede favorecer el hecho de que se genere una inflamación de bajo grado, porque finalmente el hecho de que aumente esta grasa masa grasa y aumenten los niveles de obesidad en nuestra población, dado por estas características ambientales, hacen que este entorno moderno en el que actualmente vivimos favorezca y desencadene inflamación, resistencia a la insulina y disfunción cardiorrenometabólica, que es el tema que nos une hoy. Y nos une porque en realidad tenemos un desfase entre nuestra fisiología y el medio ambiente, ya que nuestros músculos siempre estuvieron, se hicieron para poder movernos, son órganos endocrinos que modulan la glucosa y protegen al riñón y al corazón a través del movimiento. ¿Ya? Hoy vivimos en este mundo opuesto que es hipercalórico, sedentario, que es muy predecible, y ese cambio en equilibrio, ¿ya? Rompió qué es lo que somos realmente. Entonces, el cuerpo sigue esperando contracción, el cuerpo sigue esperando oscilaciones entre reposo y actividad, pero esto ya no lo recibe porque tenemos la misma biología de los cazadores, porque nos demoramos años en evolucionar a esto, pero vivimos como si ya no tuviéramos que movernos. Los que sobrevivían eran los que eran más fuertes, los que eran resistentes, porque durante toda la historia evolutiva siempre un cazador caminaba entre 10.000, 15.000 pasos y esto era lo que permitía que se liberaran algunas miocinas que actualmente estamos conociendo como la interleuquina 6, que favorecen la biogénesis mitocondrial, la iricina, que finalmente favorecen la autofagia y también el control inflamatorio. Pero pasa hoy? Sobrevivimos del músculo cazador al músculo inflamado. ¿Ya? Esta inflamación es porque pasamos mucho tiempo en actitudes sedentarias, nos movemos muy poco y estas inflamaciones ya se mantienen de manera crónica y no sobrevivimos a través de nuestros músculos. ¿Y por qué es tan importante el hecho de que no nos movemos y tenemos esta actitud sedentaria? Es porque el hecho de que esta disfunción, ¿no?, que va pasando a nivel muscular, eh, muestra cómo ese desbalance energético acelera el envejecimiento. ¿Por qué? Porque primero fallan nuestras mitocondrias, ¿no? Falla el equilibrio entre el redox, ¿ya? Entre lo que tenemos que los radicales libres que se producen mientras deberíamos realizar ejercicio. Hay también daños al ADN porque se dañan los mecanismos de reparación tisular. Hay una senescencia asociada a los fenotipos, ¿ya? Que secretan este tipo de hormonas proinflamatorias y también se reprime la autofagia y hay una pérdida de proteostasis, ¿ya? Hay una alteración en nuestras señales neurohormonales, aumentando la resistencia a la insulina, hay un desajuste de las catecolaminas del RAS, ¿ya? El sistema renina-angiotensina, favoreciendo el aumento de la presión arterial, favoreciendo la rigidez arterial, y esto, en general, esta inflamación crónica que se produce en la persona obesa y que es muy similar a lo que se produce con el envejecimiento, hace cambios en el remodelado, en la disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mantenida o preservada. A nivel renal aumenta la retención de sodio, la hipersensibilización a la sal, como les decía, aumenta la presión arterial. A nivel metabólico aumenta la resistencia a la insulina, la dislipidemia, el estrés oxidativo sistémico y a nivel de la vasculatura, toda esta rigidez arterial, la pérdida de la función y la microcirculación deteriorada, que es la base fisiológica del impacto cardiorrenometabólico. Este eje cardiorrenometabólico ha sido descrito hace algunos años atrás, solo que últimamente ya fue publicado de acuerdo a algunos statements de la AJA, ya desde el año estamos partiendo del año 2003 hacia adelante, y de hecho ya no solo se habla del síndrome cardiorrenometabólico, sino que también del cardiorreno hepatometabólico,
¿Por qué? Porque sabemos que todo comienza en un tejido adiposo disfuncional, ¿ya? Que va a generar una cascada, pero al mismo tiempo esta cascada de fenómenos que se producen interactúan entre sí. Entonces nosotros no estamos hablando solo de una enfermedad, estamos hablando de muchos órganos que tienen un origen en común, ¿ya? Que es esta disfunción a nivel del tejido adiposo que se genera por, ya lo hemos dicho anteriormente, por algunas patologías, ¿cierto? Pero también por nuestros estilos de vida, generando inflamación, estrés oxidativo, insulinoresistencia y disfunción vascular. ¿Qué sucede con esto? Que estos cuatro procesos que están en el centro de esta imagen se potencian, ¿ya? Es un lenguaje molecular en común que comunica tanto el músculo, el hígado, el corazón y el riñón. Esto es lo que genera una inflamación de bajo grado, entonces alterando el endotelio y favoreciendo la aterosclerosis. A nivel de la resistencia a la insulina, agrava la dislipidemia y la glucotoxicidad. El hecho de la glucotoxicidad es una de las fuentes principales de patologías asociadas a este síndrome, ¿ya? También se dañan las mitocondrias. El estrés oxidativo genera un daño celular importante a nivel del ADN y esta disfunción provoca menor perfusión y este daño a nivel microvascular. ¿Qué sucede? Este tipo de disfunción tiene un continuo, ¿ya? Tiene un continuo que a nivel renal, esta inflamación, ¿ya? Genera un exceso metabólico, lleva a una hiperinfiltración inicial que luego puede progresar a esclerosis y fibrosis intersticial. Estos mismos mecanismos inducen el remodelado miocárdico, la fibrosis y la disfunción cardíaca. Entonces, se autolesionan mutuamente el sistema cardiovascular y el sistema renal. Esta activación o esta línea que se va sucediendo entre ambos sistemas puede ser, puede ser contrarrestada por lo que hoy vamos a conversar en extenso, que es el ejercicio físico, porque esta sola red de órganos, ¿cierto? Se inflaman y se estresan y se desajustan de manera coordinada. Y así también hay una manera coordinada de poder contrarrestar este tipo de inflamación que es a través del ejercicio físico. Por lo tanto, esta red interconectada que utiliza los mismos mecanismos lesiona al mismo tiempo a nivel cardio, el tejido cardíaco, a nivel hepático, adiposo y renal. En este sentido, la misma AJA, a partir de estos mecanismos, ha generado una progresión del sistema cardiorrenometabólico en cuatro factores, en cuatro etapas, ¿ya? Siendo la etapa cero, cuando no presentamos riesgo cardiovascular, que tiene un principal foco de prevención primaria, entonces encontramos a las personas sin factores de riesgo, en el cual el eje corazón, riñón, metabolismo, funciona en armonía, digamos, como cuando estamos a nivel del mar, ¿no? Porque yo trabajo en la altura. Entonces, el foco debe ser primordialmente de prevención. Hay algunos factores que se llaman los Life Essential Eight, que es dormir bien, comer sano, tener un control glucémico, controlar el peso, em, controlar la presión arterial, evitar el tabaco, ¿ya? Y todos los hábitos que dormir bien, porque mucho se está estudiando por ahora del eje hipofisario adrenal, que también el exceso de cortisol podría producir algunos de estos o desencadenar algunos de estos factores. Entonces, los factores es la etapa cero es cuando no tenemos factores de riesgo. Cuando ya pasamos a la etapa uno, que podemos decir que muchos estamos por ahí, podríamos decir que aparece un tejido adiposo disfuncional, ¿ya? Porque es en el punto de inflexión donde estos adipocitos blancos comienzan a liberar algunos mediadores inflamatorios, ¿ya? Se instala la resistencia a la insulina, hay sobrepeso, obesidad abdominal y es una etapa en la cual no hay enfermedad todavía,
pero sí están los factores de riesgo que la pueden generar. Cuando ya pasamos a la etapa 2, son los factores de riesgo metabólico como hipertensión, ¿ya? Dislipidemia, intolerancia a la glucosa, un daño renal inicial, ¿ya? Y esto se ve en algunas alteraciones también de la función vascular y en el control hemodinámico. Son aquellas factores que pueden generar ya una enfermedad subclínica, como es el síndrome o el inicio del daño a nivel cardiovascular y renal. Entonces, y esto es lo que marca la etapa 3, que el paciente pareciera estar bien, pero ya presenta algunos síntomas de disfunción, aterosclerosis, y es el momento clave para poder intervenir porque todavía podemos revertir de alguna manera lo que está sucediendo. Pero cuando estos factores de riesgo, ya que son subclínicos, que están presentes en etapa 3 y alcanzan un alto en factores que un grado mayor como, como enfermedades, la filtración glomerular en etapa 4, 5, podríamos ya a pasar a una etapa 4, en la cual sí se diagnostica este síndrome cardiorrenometabólico y aquí se manifiesta a través de enfermedades como insuficiencia cardíaca principalmente, enfermedades coronarias, accidente cerebrovascular o enfermedad renal avanzada y también periférica. Si lo vemos bien, esto es la historia natural de la enfermedad que hemos visto desde siempre en salud pública, de cómo se produce la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal, pero es explicado a través de estas etapas para que nosotros podamos tener un orden y poder decir dónde actuar. Podemos decir que el ejercicio físico y la prescripción del ejercicio puede actuar a cualquiera de estos niveles, principalmente a nivel 0 y 1, porque es el momento en el cual no se producen los factores de riesgo todavía y que nos interesa que el organismo se vea como un todo, se vea lo funcional y podamos intervenir desde la promoción y desde la prevención a través del ejercicio. En Chile tenemos un gran número de enfermedades cardiovasculares, ha ido cambiando la epidemiología, de hecho existen algunas nuevos artículos que indican que las mujeres también presentan algunos síntomas atípicos, que se retrasa la atención oportuna y estas enfermedades cardiovasculares parten por este síndrome cardiorrenometabólico, que eso es lo que quiero que nos quede como pilar hoy. Y también lo sabemos a través de nuestros factores de riesgo que han sido investigados durante mucho tiempo, como lo dice la encuesta nacional de salud, que una de 4 personas, de cada 4 personas en Chile tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿ya? Y otro 25% tiene un riesgo cardiovascular moderado. Sin embargo, a estos factores tradicionales de enfermedad cardiovascular se suman otros factores que no son tradicionales en el sentido de la enfermedad cardiorrenometabólica, como son la falla renal, la inflamación, ¿cierto? La deficiencia de vitamina D, la uremia, la disfunción endotelial, la anemia, qué sucede con el metabolismo a nivel óseo y la proteinuria. Entonces estamos hablando de nuevos factores no tradicionales que también se consideran en el síndrome cardiorrenometabólico, que es el eje de este daño vascular, metabólico y renal, y donde el ejercicio puede ser clave, porque es la única intervención que es capaz de modular a los 3 niveles, ¿ya? Porque el músculo al contraerse libera mioquinas, estamos preparados como eso, presentaba en las primeras diapositivas, óxido nítrico reduce la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, el ejercicio es una intervención no farmacológica que simultáneamente altera los mecanismos que integran el eje cardiorrenometabólico, ¿ya? El CRM, porque lo voy a repetir muchas veces. El mecanismo alterado, por ejemplo, la resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad, la captación de glucosa, la lipotoxicidad, disminuyendo la grasa visceral y hepática, aumentando la oxidación de ácidos grasos, en la inflamación crónica disminuye la interleucina 6 cuando es como proinflamatoria, la TNF-alfa aumenta la interleuquina 10, que es un factor más bien protector.
Y la adiponectina a nivel del estrés oxidativo aumenta la actividad antioxidante y la biogénesis mitocondrial, que es algún punto muy importante, sobre todo por el ejercicio de fuerza muscular. La disfunción endotelial aumenta el cizallamiento, aumenta la liberación de óxido nítrico, disminuyendo la rigidez arterial. Y a nivel de la activación neuromoral, disminuye el tono simpático, aumenta la modulación vagal, disminuyendo la presión arterial. Y todos sabemos lo que genera todo este equilibrio a nivel de electrofisiología. Entonces, el ejercicio podría decirse que es un punto de inicio como un recalibrador fisiológico del eje cardiorrenometabólico, porque tiene el músculo esa capacidad de comunicar a los órganos cuando se hace un estrés, revirtiendo el fenotipo inflamatorio metabólico que subyace a la enfermedad cardiovascular. Entonces, normalmente cuando se tiene un problema, la mejor receta es el ejercicio. Y sí o sí existe la farmacología, que es el inicio de, pero si tenemos la posibilidad de hacer rehabilitación a través del ejercicio, esto es la mejor polipíldora que podemos utilizar. Porque si lo vemos desde dos puntos de vista, el ejercicio que más es útil para este síndrome cardiorrenometabólico es el ejercicio muscular, ya el ejercicio de fuerza, resistencia muscular y el ejercicio cardiorrespiratorio, antiguamente llamado ejercicio aeróbico. Bien, cuando hablamos del músculo como tal, ya Bente Pedersen, en este lindo artículo que pueden encontrar en la web, nos habla que el músculo esquelético es un órgano endocrino, ¿ya? Porque el músculo libera muchas moléculas señalizadoras llamadas mioquinas, ¿ya? Y estas mioquinas entran al torrente sanguíneo y son capaces de actuar sobre el tejido cardíaco, el hígado, el tejido adiposo, el páncreas, a nivel óseo y a nivel cerebral, ¿ya? ¿Cómo actúa a todos estos niveles? El ejercicio produce un aumento de moléculas antiinflamatorias y reguladoras. Entonces, ¿cuáles son estas moléculas o las mioquinas, bien llamadas, más importantes? La más importante es la interleuquina 6, que en el contexto del ejercicio ya no es inflamatoria, sino que es antiinflamatoria, porque estimula la liberación de interleuquina 10, frena el factor de necrosis tumoral. La iricina también es producida cuando se realiza una contracción muscular que tiene un efecto como llamado Browning, que cambia el tejido adiposo blanco a un tejido adiposo pardo, que es el tejido adiposo que realmente nos sirve para mejorar el gasto energético y es en el cual nosotros esperamos adaptarnos al ejercicio. Tenemos también la FG21, que mejora la sensibilidad a la insulina, ¿ya? También mejorando el metabolismo lipídico. Por otro lado, está el MOX-S, la miostatina, regula la biogénesis mitocondrial y la masa muscular. Entonces, si tuviéramos que ver toda esta masa de respuestas, ¿ya? Que de hecho la interleuquina 6 está presente en muchos de los fenómenos que se generan, podríamos ver que el órgano, todas estas señales revierten casi todos los ejes que hemos nombrado en el eje cardiorreno-metabólico. Por lo tanto, el músculo es un órgano, el cual es un órgano antiinflamatorio más grande o poderoso que tenemos, porque funciona como un órgano endocrino y ya no como para moverse como siempre se decía. Y la base, ¿ya? La base de todo esto es el mTOR, que sería el interruptor maestro, ¿ya? Cuando el músculo se contrae, recibe un estímulo de carga y entra en acción. Esta molécula clave, llamado el mTOR 1, que es un complejo llamado Mammalian Target Rapamycin Complex 1, que funciona como un sensor metabólico a los nutrientes, al estrés, a los factores de crecimiento, a los autofagia, o sea, perdón, al oxígeno, a la energía que se requiere, generando autofagia, síntesis de proteína, biosíntesis de lípidos y nucleótidos y metabolismo de glucosa.
Y esto es la base de los cambios que se van a generar y que van a estimular este estado desinflamatorio que era lo que comentábamos. En cambio, cuando hay estrés o déficit energético, ocurre todo lo contrario, ¿ya? El músculo prioriza la autofagia, la limpieza celular y se pierde, tiene un efecto más bien catabólico que anabólico. Por eso, cuando más adelante lo va a ver la colega, se prescribe el ejercicio, los tiempos entre que se realiza ejercicios de fuerza resistencia con la recuperación, con los nutrientes que tenemos que tomar, como las proteínas y los aminoácidos para recuperar, eh, a ser muy importantes porque aquí no solamente influye el estímulo mecánico por la contracción, por el movimiento, sino que también influye el metabolismo y el aspecto nutricional. Entonces, viendo ya que el músculo a través de este mTOR, que genera todos estos cambios, nos podemos ir a el ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria, porque el ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria, más allá de los cambios hemodinámicos y la activación de diferentes rutas, es esencial para la salud, porque cuando se realiza de forma sistemática, tiene muchos efectos crónicos, ¿ya? A nivel, ustedes pueden ver aquí en el lado izquierdo, que disminuye la resistencia a la insulina, cosas que ya hemos visto para el ejercicio de fuerza muscular, pero también cuando lo llevamos al cardiorrespiratorio, a la respuesta cardiorrespiratoria, aumentando la capacidad cardiorrespiratoria, aumentamos el volumen sistólico, el gasto cardíaco, disminuimos el tono simpático y aumentamos el parasimpático, disminuyen las placas ateroscleróticas, actúan como un mecanismo antioxidante, disminuye el estrés psicológico y puede contrarrestar y remodelar el ventrículo izquierdo. Entonces, ya sabemos estos efectos del ejercicio cardiorrespiratorio, creo que son más estudiados que el efecto a nivel muscular. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener como base de la prescripción? Si lo lleváramos a la prescripción del ejercicio en cada etapa, que es donde pueden interactuar tanto médicos como kinesiólogos, como enfermeras y todas las personas que estamos relacionadas con la salud, tendríamos que decir que primero, cuando estamos en esta etapa cero de sin factores de riesgo, la prevención primordial es la más importante. Tenemos que mantener la capacidad cardiorrespiratoria y la masa magra, es decir, la masa muscular, con ejercicios de 100 a 150 a 300 minutos, con una percepción del esfuerzo 4-6 y ejercicios de fuerza-resistencia. Cuando ya pasamos a una disfunción adiposa, que sería la etapa uno de este síndrome, cuando hay sobrepeso, pero no hay otras comorbilidades, el enfoque principal del ejercicio es reducir la grasa visceral, la grasa ectópica, a través del ejercicio cardiorrespiratorio, con ejercicios que sean mucho más extensos en tiempo, 200, 300 minutos, pero también pueden ser de otro tipo, como el HIIT, que lo van a ver más adelante, los ejercicios de fuerza-resistencia, esto de como la fórmula, se dice en muchas partes, pero depende de la evaluación individual de cada uno de ellos, pero el objetivo principal es disminuir la inflamación y la lipotoxicidad. Ya cuando hablamos en pacientes con riesgo metabólico o con síndrome de manera leve, cuando ya tienes dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial, lo que más se intenta es controlar los factores de riesgo y el ejercicio que pueda contribuir a evitar la progresión de los factores de riesgo y sobre todo mejorar la sensibilidad a la insulina, que es uno de los que genera la progresión de la patología metabólica, sobre todo. Ya cuando hay una enfermedad subclínica cardiovascular, o de este eje, las características que hay daño vascular, hay daño cardíaco en el órgano blanco, porque ya se ha mantenido ese riesgo cardiovascular alto, se tiene que hacer una rehabilitación cardiometabólica precoz, estabilizar la función y mejorar la capacidad respiratoria. Cuando ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica avanzada, y en una etapa clínica de una enfermedad cardiovascular, estamos hablando de rehabilitación, ya de rehabilitación cardíaca, que puede ser ambulatoria en fase 2 o también después de alguna patología o un posinfarto, etcétera, que lo que intentamos sobre todo es preservar la función y la masa muscular.
Y si nos vamos como a las fórmulas, una de las cosas más importantes que les comentaba es tratar de integrar todo lo que tenemos hoy para poder prescribir de manera eficiente. ¿Ya? Ustedes, hace poquitas semanas salió este trabajo de Bishop que nos da los límites o cómo son los tipos de intensidades para trabajar los diferentes objetivos terapéuticos dependiendo del paciente que tengamos delante. Entonces, si lo tuviéramos que llevar a este dominio cardiorrespiratorio en el eje cardiorrenometabólico, teníamos que decir que dependiendo de la intensidad como baja, moderada, alta o muy alta, podemos trabajar con las percepciones del esfuerzo en escalas de 0 a 10, con la frecuencia cardíaca reserva, con el consumo de oxígeno reserva si tuviéramos acceso a realizar un CPET. Y las aplicaciones terapéuticas serían, por ejemplo, intensidad baja, mejorar la marcha, luego mejorar el tipo de ejercicios que se hace, los intervalos y así llegando a, dependiendo de cuál es el estado en el que está en el paciente, y estos mecanismos fisiológicos ya lo hemos dicho. El volumen semanal, 150 a 300 minutos. Ojalá una progresión que sea determinada por una prueba, ya sea directa como la ergospirometría o una prueba indirecta como el tal test o lo que nosotros tengamos a mano y que nos permita sobre todo determinar los umbrales terapéuticos, porque determinando BT1 y BT2 ya podemos prescribir el ejercicio. El dominio muscular es ya para el enfoque periférico, o sea, qué es lo que tenemos que mejorar desde afuera. Y aquí tenemos las diferentes fases, como la fase de adaptación, la hipertrofia, la fuerza, la resistencia y la fuerza máxima, que dependiendo de la evaluación inicial del RM podemos irlo ajustando a cada paciente y la intensidad a cada uno. Entonces, ¿cuáles son? Se tienen que ver las pausas, control del dolor muscular y ver si es que existe, si se requiere o no complementar con algunas proteínas y sobre todo considerar la ingesta de proteínas por comidas y también el sueño que ya hemos visto que es una parte integral. Entonces, como para terminar, lo siento si me pasó un poquito, quiero que integremos los puntos de convergencia del ejercicio en el eje cardio-renometabólico, que son disminuir la inflamación, el estrés oxidativo, aumentar la señalización endotelial, mejorar la biogénesis, mejorar la oxidación, mejorar la función renal y la perfusión microvascular, disminuir la activación simpática y el sistema renina-angiotensina, mejorando la capacidad cardiorrespiratoria y la autonomía funcional. No existen fórmulas. Creo que la fórmula es conocer a nuestros pacientes, realizar buenas evaluaciones individualizadas y prescribir el ejercicio en base a nuestras evaluaciones individualizadas, porque se puede trabajar en forma grupal, perfecto, sí se puede hacer, siempre considerando los targets o los límites en cada uno de ellos. Porque no importa qué tan lento vaya, sino que lo esencial en este caso es que no se detenga nunca ese músculo, porque se detiene y se retrocede. Porque esos pequeños pasos diarios construyen un futuro más fuerte y saludable. Muchas gracias, Morín, por tu excelente presentación. Eh, por favor, ahí dejamos de compartir. Perfecto. Y damos paso ahora entonces a la presentación de Erika. Erika Troncoso tiene la misión, ¿no es cierto?, de hacer esta bajada un poquito más hacia Clínica. lo clínico mientras tú preparas, conecta nomás ya tu presentación, ¿sí? ¿Cierto, Entonces Erika? aquí veremos más los efectos y el efecto más clínico, ¿ya? Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias por la invitación, agradecida también de esta invitación porque en el fondo acá sabemos que los kinesiólogos que nos dedicamos a esta área cada vez somos más, ya cada vez hay más personas con factor de riesgo cardiovascular que finalmente terminan, ¿cierto?, en este síndrome cardiorrenometabólico con desenlaces no esperados, ¿cierto?, o esperados, pero que uno no quisiera que sucedan, ¿no? Infarto o miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces, claro, yo le voy a dar la mirada clínica, en donde ya Morín lo comentó, ¿cierto? Este síndrome cardiorrenometabólico, es una condición que es compleja, en donde efectivamente es una interacción, ¿cierto? Hay disfunciones cardiovasculares, renales, metabólicas,
¿ya? De manera que uno de los factores de riesgo y enfermedades más importantes en este síndrome es la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un componente crítico, porque aumenta de manera significativa el riesgo de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. ¿Ya? Y bien como lo mencionaba también Morín, ¿cierto? Comparten todos estos factores de riesgo, comparten mecanismos y estas enfermedades y el eje cardiorrenometabólico comparten mecanismos fisiopatológicos comunes, como bien lo mencionó. Y el origen de todo, ¿cierto? Es la disfunción del adipocito, ¿ya? Un aumento del tejido adiposo y es un tejido adiposo además disfuncional. ¿Ya? Ese es como el origen de todos los males que finalmente, ¿cierto? Se perpetúa y aumenta, va increciendo, ¿cierto? En las complicaciones asociadas a esto con otros factores también relacionados a la vida actual moderna, sedentarismo, inactividad física, alteraciones del sueño, estrés, ¿cierto? Es decir, ahí no me funciona. Bueno, y tenemos, ¿cierto?, que este gran superhéroe del cual yo voy a hablar en este momento, que es el ejercicio físico, ya llamado actualmente como el polifármaco, ¿ya? Sin desmerecer, por supuesto, el tratamiento farmacológico cuando se requiere, ¿cierto? Pero en complemento, ya con el ejercicio, un tratamiento integral, se ve que los resultados son mucho más potentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Es prevenir estos eventos cardiovasculares, es decir, evitar llegar a los estadios mayores, 3, 4, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué nos tenemos que fijar en una visión inicial? Es en los 8 esenciales. Entonces, de manera que cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente, tenemos que fijar en nuestros 8 esenciales. Dentro de ellos, el ejercicio físico, la composición corporal, ¿cierto? El tejido adiposo. Por lo tanto, lo que yo busco con el ejercicio, ya, es justamente evitar y prevenir estos eventos cardiovasculares, ya, desde una mirada integral, un manejo multidisciplinario, ya. La enfermedad, la obesidad, es una enfermedad multifactorial, por lo tanto debe ser tratada de manera multidisciplinaria y es una enfermedad crónica, así también como la diabetes y hipertensión. Por lo tanto, tiene que existir un seguimiento de este paciente a lo largo de toda su vida, ¿ya? Em, por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es importante? Es la detección y el abordaje precoz en el síndrome cardiorrenometabólico, es decir, eh, captar todos los factores de riesgo que el paciente presenta y tratarlo de manera sistemática. Ahora, directo a lo que me convoca. ¿Qué prescribo? ¿Ya? Esta es una publicación del año 2023 en donde muestra los distintos efectos asociados a los distintos tipos de ejercicio. ¿Ya? Ejercicio concurrente o combinado cuando en una misma sesión realizamos ejercicio de fortalecimiento muscular y ejercicio aeróbico, ¿ya? Ejercicio aeróbico, ejercicio resistido o de fortalecimiento muscular y también un ejercicio de alta intensidad aeróbico, en donde vemos que todos tienen efectos en los distintos outcomes de la salud cardiorrenometabólica. Y si bien algunos y coinciden, como ustedes ven, si bien al parecer el concurrente tiene un mayor efecto en la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Todos mejoran la sensibilidad a la insulina, todos mejoran también el control metabólico, al parecer el HIIT y el concurrente en mayor medida, ¿ya? Por lo tanto, si me voy a la evidencia ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia? ¿Ya? Porque uno ve muchos estudios y los estudios también tienen una alta heterogeneidad y ahí eso nos juega muy en contra. Porque en el fondo, si yo me fijo, ¿cierto?, en la metodología de trabajo, los distintos estudios que incluyen los metaanálisis, hay mucha variabilidad. Algunos duran 8 semanas, hay un rango muy amplio y también las características. Entonces voy a tratar de poder mostrar aquellos estudios que me parecen interesantes y buenos para poder resumir qué es lo que dice la evidencia en función de qué es lo más adecuado. ¿Existe o no lo más adecuado? Depende de cada paciente. Veamos. Entonces, si me voy a la masa grasa, que es el origen de todos los males, ¿cierto? Cuando yo comparo entre un ejercicio HIIT, es decir, un ejercicio aeróbico de alta intensidad, versus un ejercicio aeróbico de moderada intensidad continuo, ya podemos ver que, como ustedes pueden apreciar acá, el HIIT como
o ambos más bien, disminuyen de manera significativa el porcentaje de masa grasa y el perímetro de cintura, que es lo que uno busca, disminuir, ¿cierto?, la grasa visceral sin cambios en el peso corporal, porque también eso también es importante hacérselo ver a nuestro paciente. Muchas veces existen cambios asociados desde el punto de vista metabólico, pero no tienen un impacto importante en el peso corporal. Es por eso que es importante evaluar la composición corporal de nuestros pacientes, en donde lo que nosotros busquemos sea mejorar o disminuir la grasa visceral, minimizar la pérdida de masa musculoesquelética, que la masa musculoesquelética también es un factor predictor de enfermedades asociadas a este eje cardiorrenal-metabólico. De manera tal que, a pesar de que ambos disminuyen significativamente, el HIIT, desde el punto de vista de eficacia en tiempo y beneficio, es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque requiere un 40% menos de tiempo de entrenamiento para lograr los mismos beneficios. Por lo tanto, uno pudiese pensar que yo puedo tener estas dos alternativas para mi paciente. Y también se vio que los ejercicios que implican correr, ¿ya?, generan un mayor impacto en inducir cambio en la composición corporal en relación a aquellos que implican, o más bien tienen, espérenme, ¿se escucha ahí? ¿Que me está? Ahí. Aquellos que implican el ciclismo. Este es otro network metaanálisis que compara ya las distintas categorías de ejercicio a distintas intensidades. Ejercicio aeróbico, intensidad vigorosa, ejercicio aeróbico, intensidad moderada, ejercicio de fortalecimiento a alta carga, lo mismo de fortalecimiento baja a moderada carga, el ejercicio concurrente o combinado, pero de alta intensidad y alta carga, y así. ¿Qué es lo que se pudo ver cuando, porque lo que quiso estudiar este network metaanálisis fue cuál era la mejor receta para mejorar la composición corporal y el fitness cardiovascular, ¿ya? O sea, la aptitud cardiorrespiratoria, que también es un predictor de riesgo, ¿ya? Todos lo saben. ¿Y qué pues se pudo apreciar? Si ustedes se fijan acá, todas las combinaciones, y excepto los ejercicios de fortalecimiento, ya tanto de alta carga como de baja a moderada carga, ya, excepto ellos, pero todos, ya, tienen algún beneficio. Sin embargo, por sí solo. Entonces yo me planteo, digo, pero ¿cómo? Si el ejercicio de fortalecimiento muscular también, ¿cierto? Uno sabe que existen beneficios asociados. Bueno, lo que se mostró en esto fue que cuando está incorporado dentro de un ejercicio concurrente, y en este caso de alta intensidad, es decir, combinado de alta intensidad, se ve que induce los mayores cambios desde el punto de vista clínicamente importantes. Acá lo mostramos, por ejemplo, acá se muestra como el ejercicio combinado de alta intensidad y de baja intensidad. Ya tiene respuestas beneficiosas en la composición corporal, principalmente en el componente graso y la capacidad aeróbica. ¿Ya? Sin embargo, se ve que el programa óptimo es aquel que es de ejercicio aeróbico de alta intensidad más fortalecimiento muscular a altas cargas. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo exigirle a mi paciente? Eso es una de las preguntas que uno siempre dice. Por eso que es muy importante una muy buena evaluación previa, conociendo todos los factores de riesgo, los medicamentos, porque los medicamentos de los pacientes también interactúan con el ejercicio. Entonces, yo quise seguir ahondando y dije, a ver, veamos, ¿qué nos muestra acá? En el síndrome metabólico, ¿ya? Quiero ver el efecto comparativo del ejercicio aeróbico, resistido y combinado, ¿ya? Este también es una revisión sistemática y metaanálisis network, en donde lamentablemente estos resultados tienen una alta variabilidad. Miren acá, las intervenciones son entre 6 a 48 semanas, ¿ya? Hay alta variabilidad, aproximadamente 180 minutos a la semana de ejercicio, y quisieron estudiar esta comparación entre los distintos tipos de ejercicio. ¿Y qué se pudo apreciar? Nuevamente, que el ejercicio concurrente, ¿ya?, presenta el efecto, ¿ya?, globalmente más significativo para aquellos parámetros ya cardiovasculares y metabólicos, ¿cierto? Digamos, asociados a este síndrome metabólico. De manera tal que
y si lo vemos también acá el porcentaje sucra, es decir, aquel que es mucho más eficiente en comparación con el resto, vemos que la glucosa en ayuna, o sea que el ejercicio combinado realmente sí tiene un efecto en la glucosa en ayuna, ¿cierto? En los triglicéridos, por acá nos vemos el colesterol total y la presión arterial diastólica, ¿ya? Ahora, por eso que en este artículo se plantea que se recomienda una prescripción individualizada basada en el perfil de riesgo del paciente, ¿ya? Em, por lo tanto, nuevamente, al ver que existía una alta variabilidad, me fui a un estudio del 2024, en donde yo dije, ok, vamos a ver entonces qué pasa también con el paciente con síndrome metabólico, pero ahora vamos a ver los distintos outcomes comparando un entrenamiento interválico de alta intensidad con un entrenamiento continuo de moderada intensidad, ¿ya? Acá las intervenciones correspondían a HIIT mayor a 3 o igual veces en días por semana, comparado con un entrenamiento de moderada intensidad, ¿ya? Y que se pudo apreciar nuevamente, al igual que uno de los primeros estudios que mostré, ¿ya? Que el HIIT es tan efectivo en relación al de moderada intensidad continuo, ¿ya? Sin embargo, acá se pudo apreciar que tuvo un mayor efecto el HIIT en el perfil lipídico asociado al colesterol LDL. De manera que se vio, ¿cierto?, que tiene este beneficio adicional y además también tiene esta ventaja, como les mencioné anteriormente, que este beneficio se puede dar, ¿cierto?, en un 40% menos del tiempo que se requiere para, en comparación con el ejercicio de moderada intensidad continuo. Por lo tanto, ¿qué se plantea? Que el HIIT es una estrategia eficiente en tiempo y útil para personas que tienen baja adherencia y poco tiempo o poco tiempo disponible, que eso lo podemos conversar después en la mesa redonda, que es bien interesante porque también hay estudios que hablan sobre la adherencia del HIIT, ¿ya? También los límites de seguridad asociados. Y quise mostrar también este estudio que me pareció muy interesante, dado que muchas personas, ¿cierto?, piensan que ir a hacer este entrenamiento con, digamos, con electroestimulación, entendiendo que también existe riesgo para ellos, ¿cierto?, como la rhabdomiolisis, cuando no está bien prescrito, bien supervisado. Pero yo quise ver efectivamente el paciente, claro, hace ejercicio, se contrae mayormente, ¿cierto?, en una contracción que es asistida por esta electroterapia. Entonces, acá estudiaron estas dos combinaciones de entrenamiento. A ver, estudiaron 4 tipos de estudios, en donde combinaron, ¿ya? Además de la restricción calórica, ¿ya? Sesiones de ejercicio 2 veces a la semana por 12 semanas, ¿ya? Y los grupos eran ejercicio que realizaba un HIIT con más ejercicio de fortalecimiento muscular y con electroestimulación. Luego alternaban el orden. Partían con electroestimulación y luego hacían los 14 minutos de HIIT. Se dice que es low HIIT porque es de bajo volumen, es de 14 minutos aproximadamente, ¿ya? Y luego el otro grupo era también el HIIT, pero con ejercicios de fortalecimiento muscular. ¿Y qué es lo que pudieron apreciar ellos? A ver qué opinan ustedes. Ahí vamos a ver. Bueno, primero que todo, el orden de los ejercicios no afectó los resultados, ¿ya? Eso fue lo primero que ellos definieron y concluyeron con este estudio. Y, y lo que se mostró fue que el, el HIIT, pero acompañado de ejercicio de fortalecimiento muscular, mejoró significativamente o mostró mejoras mayores en los parámetros cardiometabólicos inflamatorios y de condición física en relación, como ustedes pueden apreciar acá, en relación al que era realizado con electroestimulación. Por lo tanto, para aquellos que dicen, no, pero si es lo mismo, no es lo mismo, desde un punto de vista, ¿cierto?, renal metabólico. Bien, ahora hemos hablado de ejercicio, de HIIT, de moderada intensidad, fortalecimiento muscular. Ahora quiero hablar de lo que tiene relación con la actividad física. Y dentro de la actividad física sabemos que es cualquier movimiento asociado, ¿cierto?, a gasto energético, ¿ya? Que es distinto a ejercicio físico, ¿ya? Y en este caso quiero hablar de la población con diabetes mellitus, en donde podemos ver que con el solo hecho de realizar quiebres de la conducta sedentaria
vamos a encontrar que existen beneficios adicionales. Ya, no es lo mismo, es verdad. Nosotros necesitamos el ejercicio físico, necesitamos que sea estructurado, planificado y con cierta intensidad para lograr todos los beneficios que mostró Morin, ¿cierto? Estas adaptaciones crónicas que se generan a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel de angiogénesis, a nivel de mejora de la sensibilidad, etcétera. Pero también el hecho de que el paciente se mueva también tiene beneficios asociados desde el punto de vista de control metabólico y control glicémico. Y acá yo muestro, por ejemplo, acá, dentro de los beneficios, con el solo hecho de moverse más y hacer quiebre de la conducta sedentaria, es que disminuye la glicemia postprandial en 21 miligramos por decilitro. ¿Y por qué lo muestro? Porque justamente cuando existe una disminución de 21 miligramos por decilitro de la glicemia postprandial en pacientes con diabetes, quiere decir que su control metabólico mejoró. Ese es uno de los targets a los que uno apunta. ¿Ya? También tiene beneficio en la glucosa intradía, en la salud cardiovascular asociada a disminución de la presión arterial, principalmente sistólica, y a disminuir también la activación del eje simpático y también mejora el perfil lipídico. Ahora, este estudio también habla sobre una comparación en pacientes con prediabetes o con diabetes mellitus tipo 2. Ya se incluyeron, perdón, en una revisión narrativa se incluyeron 11 estudios en donde se quiso observar la comparación en tres grupos. Primero, aquellos que realizaban, esta revisión narrativa, ¿cierto? Incorporó estudios que realizaban una sesión de ejercicio aeróbico, ¿ya? Sobre 30 minutos versus aquellos que caminaban, eran esos protocolos donde el paciente caminaba posterior a la comida, ya a lo menos entre 10 a 15 minutos posterior a cada comida principal. Y los otros estudios que se incluyeron fueron aquellos en los cuales las personas caminaban entre 1 a 5 minutos cada media hora, ¿ya? ¿Y qué es lo que se pudo apreciar? Se pudo apreciar que estos dos protocolos, o sea, aquellos que implican mayor movimiento, ya sea después de cada comida postprandial o ya movimientos mucho más frecuentes durante el día, a lo largo del día, tienen un impacto al parecer mayor relacionado con el control metabólico. Así, por ejemplo, si queremos mejorar el perfil postprandial del paciente, uno pudiese indicarle a nuestro paciente que camine después de cada comida, pero si queremos mejorar, ¿cierto? El control metabólico de manera más sostenida, ¿cierto? Decirle que se pare, ojalá cada 1 hora. Y aquí es lo que uno habitualmente le dice al paciente. Y acá nosotros podemos apreciar, por ejemplo, que en el caso de las pausas frecuentes, de cada 30 minutos, podemos encontrar que también mejora el tiempo en rango, ya que también mejora el área incremental bajo la curva. Ya, por lo tanto, o sea, disminuye, perdón, el área en 24 o 30%, el área incremental bajo la curva, por lo tanto, encontramos que realmente es efectivo también, ¿cierto? Estos quiebres de conducta sedentaria y tener una vida mucho más activa. Entonces, ¿qué prescribimos? Ya aquí yo pongo esto porque en realidad de repente se nos olvida, ¿cierto? Se olvida que el ejercicio también se prescribe. Nosotros prescribimos ejercicio, así como el médico también prescribe los medicamentos. Entonces, lo primero que les quiero decir es que invitar a todos los médicos a que prescriban ejercicio, que nos deriven. Ya nosotros somos profesionales capacitados para ello, los que estamos, los que tenemos las especialidades, ¿cierto? Los que trabajamos hace mucho tiempo, sabemos trabajar en un margen de seguridad. Así que con toda confianza deriven a sus pacientes porque todos se van a beneficiar, ¿ya? Con una consejería, con una prescripción de ejercicio, con hacer seguimiento, ¿ya? La idea es no llegar a este stage 4, ¿cierto? Y ahora, ¿qué prescribo? ¿Ya? Y esto yo lo muestro siempre porque, si ustedes se fijan acá, lamentablemente hay mucha variabilidad intersujeto, ¿ya? En relación a los cambios metabólicos. De manera que, por ejemplo, acá muestro a todos sus pacientes que simplemente con educación mejoraron un poquito su perfil cardiometabólico y la sensibilidad a la insulina. Cuando se agregó un plan de alimentación, mejoraron un poco más. Pero miren acá, cuando se agregó el ejercicio, los respondedores fueron mucho más. Por lo tanto, añadir ejercicio al tratamiento dietético y consejería mejora las probabilidades de respuesta positiva en la sensibilidad a la insulina y el riesgo cardiometabólico, las personas en este caso con obesidad. Y para terminar entonces, el ejercicio combinado parece ser el más efectivo en el síndrome cardiorrenometabólico por su impacto integral.
ya, y en mayores outcomes relacionados al eje cardiorrenometabólico. Sin embargo, el HIIT se presenta como una alternativa igualmente eficaz y más eficiente en tiempos para mejorar el perfil cardiometabólico, especialmente útil en pacientes con baja adherencia o limitaciones funcionales, ¿ya? Considerar también quiebres en la conducta sedentaria, considerar la variabilidad interindividual, es decir, prescribir a ese paciente en una oportunidad trabajar con HIIT, en una oportunidad trabajar concurrente, en otra oportunidad trabajar concurrente con... entonces hay que cambiar también, porque en alguno de esos, digamos, prescripción de ejercicio el paciente va a responder. Y por supuesto, derivar a especialista del ejercicio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu excelente presentación. A continuación, vamos también a conectarnos con Morín. Vamos a esperar que prenda su cámara. Gracias, Morín. Tenemos algunos minutos disponibles para conversar, para recibir algunas de las preguntas de la audiencia. Quizás como mensajes finales o de conclusión, ¿no es cierto?, de ambas presentaciones, quizás uno de los mensajes sería como mientras antes partamos mejor, quizás uno, em, porque al menos muchas veces nos pasa, ¿no?, que se espera a que, o la clásica indicación, voy a derivarte al paciente que se cansa, ¿sí? Pero al paciente cardiópata que está bien, no lo derivo porque no lo necesita. Entonces, quizás acá, desde el punto de vista más metabólico y clínico, ¿no es cierto? Vemos que efectivamente los beneficios van mucho más allá de mejorar el cansancio, la tolerancia al esfuerzo, que son muy significativos para las personas, sin duda, pero no es como la razón fisiológica detrás, ¿no? Entonces, quizás conversar un poquito de eso, Morín, Erika. Sí, o sea, yo creo que lo que tú mencionas es muy cierto y se nos olvida de repente esta visión como más preventiva. Y eso acá es un tema para abordar, porque en el fondo uno sabemos que, a ver, sabemos que el estilo de vida, la mayoría de los chilenos y a nivel mundial hay una alta conducta sedentaria, pero también un alto nivel de estrés, alteraciones de calidad de sueño. Entonces hay muchas cosas que no se evalúan y que debiésemos evaluar también como prescriptores de ejercicio. Pero además quiero comentar que cuando uno se ve frente a lo fisiológico, el paciente después de los 35 años empieza a perder masa muscular y esto también es algo que se olvida. La masa muscular también es un predictor. Hay estudios que muestran que cuando en personas, tanto en hombres como mujeres, índice de masa musculoesquelética disminuida, sobre todo en el hombre, se predispone mucho más a empezar a desarrollar dislipidemia, hipertensión y diabetes. ¿Ya? Entonces, yo creo que la mirada más preventiva debiésemos empezar a prescribir ejercicio porque sí, en el fondo todo nuestro paciente, todo el paciente que consulta y que tiene algún factor de riesgo, tenemos que indicarle que haga ejercicio. Ya, súper. Oye, hay algunas preguntas acá de, bueno, Fernanda Aróstica nos consulta, más bien nos lleva como al ámbito de atención primaria en nuestro país, que, bueno, en parte también voy a responderle yo algunas cosas porque nos consulta sobre, mira, su pregunta para que todos la vean, ¿cómo podríamos avanzar hacia una mayor masificación y estandarización de la prescripción de ejercicio en atención primaria? Considerando que en varios CEFAM no existe un área de kinesiología motora, solo respiratoria. Además, aunque se promueva la educación sobre actividad física y se entregan ejercicios, en general vemos como muchos profesionales lo prescriben. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramienta podemos hacer? Entonces, algunas cosas ahí quizás también como para comentar. Em, a ver, la rehabilitación cardiovascular o el ejercicio cardiovascular, la kinesiología cardiovascular, va un poco más allá de lo motor y de lo respiratorio, ¿sí? Como primero, porque ahí ella solo menciona kinemotora y kinerrespi. Y por otro lado, un poco reforzando lo que decía Erika, efectivamente la especialización, la formación también es muy importante. No solo en los aspectos comunitarios que son relevantes para la atención primaria, pero sino también en el manejo cardiometabólico a través del ejercicio. O sea, si vamos a hacer, si vamos a
intervenir a estas personas mediante el ejercicio, tenemos que saber cómo, ¿ya? Entonces, quizás por ahí también va un poco en la formación y quizás lo último ahí para acotar es, se avanza lento, mucho más lento de lo que quisiéramos, pero yo creo que hoy día las autoridades al menos están súper conscientes de la necesidad de implementar esto, ¿sí? Yo que llevo algunos años, antes era como, ¿no? ¿Qué es eso? No. Y hoy efectivamente se reconoce en todos los ámbitos. Sochicar está también promoviendo muchísimo que parte de, o sea, el ejercicio es un eje fundamental hoy día a nivel internacional principalmente se ha posicionado como un eje fundamental para la prevención secundaria y también primaria, como lo mencionan ustedes. Entonces, quizás ahí falta avance, pero claramente lo que falta es implementación de programas preventivos a través de la intervención kinesiológica del ejercicio, a través del ejercicio, creo yo. No sé, Sí, ahí si me permites, Claudia, recuerdo que hace poco una estudiante de nuestro magíster hizo como un estudio para poder revisar cuántos centros de atención primaria tienen programas de rehabilitación cardiovascular y encontró que son muy pocos porque existe la posibilidad de hacerlo, pero no todos los SFAM quizás pueden priorizar realizar o tener este tipo de intervención. Entonces, depende mucho de, a nivel local de quién depende el CEFAM, si correcto. depende del ministerio o de la corporación, de la municipalidad. Entonces, creo que eso es uno de los puntos. Pero si lo llevamos a la práctica, a lo clínico, creo que lo más importante en este caso es que los kinesiólogos, como dices tú, que se formen en estratificar riesgo, que conozcan los factores de riesgo cardiovascular y de acuerdo a la estratificación creo que es es un poco más simple poder realizar ejercicios como promoción de la salud en base al riesgo cardiovascular que se asimila, se asemeja mucho al cardiorreno metabólico y los instrumentos para prescribir ejercicio también pueden ser muy simples. No se necesita tener un ergospirómetro para poder identificar, por ejemplo, o poder ver un consumo máximo peak o para poder prescribir. Prescribir podemos hacerlo en base BT1, BT2 con pruebas simples como una bicicleta, que tengamos watts para poder hacer carga o en una prueba constante en una cinta rodante cuando ya hay una prueba que es muy rápida y simple que se llama toll test, que es cuando la persona puede hablar o no hablar durante una prueba y se relaciona muy bien con la RPE y el BT1, que es el umbral 1. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca, nosotros vamos haciendo pruebas por escalones constantes y la frecuencia cardíaca se estabiliza, ¿no? Si la frecuencia cardíaca no se estabiliza, ya estamos en BT1. Cosas de ese tipo y eso nos puede ayudar a determinar una carga de intensidad. Entonces, creo que nos falta más formación a los profesionales de atención primaria. Creo que faltan cursos para ellos y se le pueden entregar herramientas con las cuales puedan prescribir ejercicio de manera segura y monitorizada a este tipo de pacientes. Así que yo creo que están las condiciones, o sea, las condiciones van a depender del centro, como lo decía, por lo político, pero también si se forman a los kines en esto, creo que se puede lograr. Erika, no sé si... Oye, sí, yo creo que acá uno de los puntos más, pucha, relevantes y un gran desafío para nosotros es el seguimiento del paciente. Lo que pasa es que, claro, uno prescribe ejercicio, uno le enseña al paciente. Ya, por ejemplo, a nivel de APS yo creo que es fundamental la educación, o sea, el paciente, pero ese paciente citarlo, o sea, decir qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, no se requiere un gimnasio, no se requiere gastar plata en un gimnasio, son cosas como tan simples, porque aquí estoy leyendo hartas preguntas que después tú, Claudita, como moderadora, tú ves y defines cuál, pero yo les quiero mencionar que cuando uno prescribe ejercicio, va a depender del perfil del paciente, por ejemplo, hay pacientes que con el solo hecho de empezar a caminar 30 minutos o 15 minutos o 10 minutos todos los días, y eso se lo sumas 10 minutos en la mañana, mediodía y en la tarde, ¿ya? Y además agregas un par de ejercicios con banda elástica con lo que tengas
en la casa de fortalecimiento, entendiendo el principio del entrenamiento y como bien dice Morín, entendiendo y educándolo muy bien en función de cómo, qué es lo que tienes que sentir con el ejercicio, cuando estás en una intensidad moderada, cuando estás en una intensidad más vigorosa. Entonces, en este rango nos vamos a mover, ¿ya? Y el gran desafío es el, es el seguimiento. Es el seguimiento. El paciente tiene que haber un seguimiento. Y yo creo que eso es un gran desafío que tenemos que mejorar, tanto en todo nivel, en Mm. todo. Estoy con mis gatitos acá. Sí, oye, sí, viendo algunas otras preguntas, bueno, Gerardo nos menciona el aspecto del riesgo residual, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, efectivamente, podemos cumplir con estas recomendaciones generales de la OMS, pero claro, si tenemos una conducta sedentaria muy alta, eso se ve, ¿no es cierto?, disminuido. Entonces, no sé si por ahí, sobre todo, Kika, que mencionaste el tema de la conducta sedentaria. Sí, claro. A ver, hay estudios ya de snacks de ejercicio, porque ahí menciona Gerardo los snacks de ejercicio. Hay estudios que hablan y de la evidencia de los snacks de ejercicio. Los snacks de ejercicio son súper eficientes, o sea, puede marcar la diferencia en disminuir o no más grasa visceral en un paciente con el solo hecho de incluso hasta de moverse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque genera un mayor gasto energético. A ver, si nosotros pensamos en términos de gasto energético, es súper importante que consideremos de qué depende también y los beneficios asociados también cardiovasculares y etcétera. Pero el gasto energético depende básicamente de la calidad y la cantidad muscular en un 60% de la tasa metabólica basal, ¿cierto? Por otro lado, la termogénesis de los alimentos y por otro lado, la actividad física no asociada a ejercicio y el ejercicio físico. Entonces, en la medida de que el paciente, claro, uno muchas veces cuando se ve a tratar de que nuestro foco sea la grasa visceral, ¿cierto? Tenemos que primero pensar en que tenemos que tener un músculo mucho más eficiente, ¿ya? Entonces, o algunos solamente dicen camine y haga ejercicio aeróbico. Pero si yo tengo una mala calidad muscular, mi motor que va a utilizar, ¿cierto? Está ineficiente porque a lo mejor yo voy a tener mi organismo, va a ser, a lo mejor tengo una inflexibilidad metabólica en donde probablemente yo voy a estar en el calentamiento y ya voy a llegar a mi fat max, o sea, a mi tasa máxima también de oxidación de grasa. Entonces al final yo me voy a encontrar con que por mucho más que me mueva, mi predominancia energética va a estar dado por los carbohidratos. De manera tal que yo tengo que mejorar mi calidad muscular, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, asociarse a un gasto energético mayor. Y el gasto energético mayor lo suma todo. Quiebre de conducta sedentaria, snack de ejercicio, que el paciente se mueva más, mayor conciencia de movimiento. Cuando uno ve el gasto energético asociado al ejercicio físico propiamente tal, si una persona va todos los días al gimnasio, ¿ya? Una hora, y hago algo de ejercicio, probablemente eso me va a aportar entre un 3 a un 10, 15%. Si entreno más, podría aumentar a lo mejor a 30%, pero en general es un 3%, 10%, y todo lo otro se suma por el NEAT, la actividad física no asociada a ejercicio, por lo tanto, y en la medida de que además yo mantenga una actividad física diaria, un aporte proteico, y ahí está lo especialista de la nutrición, que en general un paciente 0,8 kilogramos peso ideal, ¿cierto? Y una paciente que está entrenando o que está con un plan con liraglutide, con GLP-1, en donde se pierde masa musculoesquelética, hay que aumentar el aporte proteico. Bueno, eso como lo digo, eso no es mi área, pero lo Sí. manejamos porque trabajamos en equipo. Pero claro, el aporte proteico es más en 1 a 1,2 en pacientes con cirugía bariátrica, 1,5 kilogramos peso ideal. Entonces, es un trabajo en equipo. Y respondiendo a la pregunta, snack de ejercicio funciona. Todo funciona. ¿Por qué? Porque todos tienen algún grado y funcionan a través de distintos mecanismos. Súper. Eh, Sí, Pasando a otra consulta, porque tenemos varias en realidad. ya. Em, si tenemos asociado, Kika, tú sobre todo, Erika, perdón, mencionabas como el tema de lesiones asociadas a, o sea, si en las diferentes modalidades de ejercicio, si se ha visto más lesiones en unas que en otras. Y quizás ahí mismo podríamos sumar la otra pregunta, que si es como desde un inicio partir con HIIT. Claro, no.
Bueno, sí, de todas maneras voy a responder porque estaba leyendo y son preguntas muy interesantes. No, uno no parte el tiro con HIIT. Uno, o sea, uno puede partir con intervalos de moderada intensidad, o sea, baja intensidad, moderada intensidad, y uno va jugando, porque la idea es poder estresar al sistema cardiovascular también para que exista también esta adaptación a nivel central, ¿ya? Porque acuérdense que el consumo de oxígeno depende del componente central, ¿cierto? El corazón, cómo funciona nuestro componente central, y el componente periférico, que son la musculatura, ya en un menor grado, o sea, el que es más, el que impacta en mayor medida en nuestro consumo de oxígeno, o sea, nuestra capacidad funcional y aeróbica, es cierto el componente más bien central, pero sin embargo, y ahí también lo mencionaron, es muy importante la evaluación, porque pasa muchas veces lo siguiente, cuando uno evalúa, por ejemplo, el test de parar y sentarse, ya el test de parar y sentarse muchas veces en un minuto, el rendimiento cardiovascular. No el de 30 segundos, un minuto, ¿ya? Y el paciente muchas veces para no porque le faltó el aire, para porque la musculatura no le dio. Y uno ve la frecuencia cardíaca final, la percepción de esfuerzo, el Borg, ¿cierto? Y la presión arterial y el estrés cardiovascular no fue tanto más. Entonces uno dice, con este paciente tengo que iniciar un trabajo de control neuromuscular, de core, ya de fortalecimiento muscular y lo asocio también con ejercicio aeróbico, por supuesto. La idea es que sea concurrente, pero todo va a depender del objetivo que tengamos para nuestro paciente. Y considerar en la evaluación, por ejemplo, un paciente diabético que va a tener a lo mejor que tiene neuropatías, ya sea sensitiva, autonómica, ya motora, ese paciente probablemente vamos a tener que estar ahí, va a tener mayor riesgo de lesión si es la sensitiva o motora. Por lo tanto, por eso que esa pregunta, claro, es bien amplia, por eso que lo importante es la evaluación inicial. En relación al HIIT y al riesgo de lesión, a ver, ¿cómo uno evita las lesiones? Primero con una apropiada evaluación completa, o sea, desde conocer al paciente, desde la historia del paciente, la historia clínica, de la historia de actividad física, qué le gusta, qué no le gusta, qué ha hecho, qué medicamentos toma, qué comorbilidades tiene, ya cuánto es el descanso que él tiene, es súper importante el descanso. Luego, a alteraciones osteomusculares, dolor, tiene presencia de dolor el origen. Y en función de eso, uno prescribe ejercicio. Prescribe, por lo tanto, si tengo un paciente con un dolor lumbar, ya no voy a estar inicialmente trabajando unas cargas, tengo que trabajar ese paciente postura, control neuromuscular asociado a un tratamiento integral. Ya, y en relación al HIIT, uno no parte inmediatamente con el HIIT. Ya, primero hay que ver la respuesta, cómo tolera lo de tolerar la carga aeróbica de moderada intensidad continuo y ojalá que llegue a lo menos a tolerar bien, ¿cierto? Y va a depender también de los METs que logre el paciente, ¿cierto? O sea, un paciente que no, que tenga un MET que logre 4 METs, a lo mejor no lo va a tolerar todo bien, porque de alta intensidad uno trabaja con mayores intensidades. De manera tal que tenemos que ver la respuesta hemodinámica del paciente frente a la respuesta primero el ejercicio aeróbico de moderada intensidad continua, cómo se responde en función de la interacción también con los medicamentos que consume, que tiene el paciente, la respuesta hemodinámica, cómo lo tolera él, la percepción de esfuerzo, fatiga de pierna. Y generalmente lo que yo hago, por ejemplo, siempre espero a lo menos 20 minutos que el paciente tolere bien en movilidad continua, hemodinámicamente estable, ¿cierto? A lo menos trabajando, ¿cierto? A una intensidad moderada, ¿ya? Y que lo tolere bien, ¿ya? Y una buena respuesta. Y luego ahí puedo empezar a agregar hit, ¿cierto? Y parto con muy poquito inicial y lo voy duplicando 30 segundos, un minuto o 30 segundos, 2 minutos de baja intensidad. Y ahí voy progresando en la medida de la tolerancia del paciente y la respuesta hemodinámica que tenga. Súper. Súper de acuerdo contigo. Morín, solo para acotar ahí Dale. un segundo, también influye mucho algo que, bueno, no es el sentido de este webinar, pero efectivamente todo el aspecto psicológico, ¿no es cierto?, del paciente, su emoción, cómo él siente el ejercicio. Hay personas que llegan, ¿no es cierto?, a la evaluación o inician tratamiento muy temerosas o muy ansiosas y que con cargas bajísimas que uno sabe que nada, pero ya por su ansiedad o están aterrados. Entonces, efectivamente yo creo que esto, agregando a todo lo que menciona Erika, que es muy válido, incluir estos aspectos, porque en muchas sesiones iniciales prácticamente también va a ser el que la persona recupere la confianza en sí misma. Entonces eso también influye y en eso la Total, clave es que no le sobreexijas, ¿ya? total. Porque Bueno.
total, un fracaso absoluto sería que tú en la primera sesión le sobreexige, ese paciente no va a No vuelve volver. más. No va a Oye, volver. qué bueno. Puedo agregar una cosita chiquitita que lo quería decir en Yo relación a también lo iba a agregar mismo. algo por En el relación a lo mismo. Está Lo muy que pasa es bien. que hay un estudio, que no lo puse acá, por supuesto, porque no venía el caso, pero cuando uno habla de HIIT, uno dice, ¿tiene mayor adherencia o no? Ya, hay estudios que muestran, que se los puedo mandar si quieren, pero en que evalúan la respuesta de afectividad y de disfrute del HIIT. Y lo que se ve es que el HIIT sí genera mayor respuesta de disfrute, pero, y bien lo que dice la Laura, siempre y cuando, bueno, de partida el paciente parte siempre con lo que dijimos, intensidad moderada, continua, pero cuando ya el paciente comenzó con el HIIT, siempre respetando la respuesta metabólica. ¿Qué quiere decir la respuesta metabólica? Ventilatoria, porque nuestra respuesta ventilatoria del HIIT, ¿cierto? Responde a nuestros cambios metabólicos asociados con el HIIT. Entonces, hay que dar ese tiempo de descanso apropiado para que el paciente recupere el intervalo de reposo y luego el otro, porque si no, la respuesta de disfrute y de adherencia disminuye. Entonces, lo que tú mencionas, es súper importante que el paciente lo tolere bien y que sepa lo que va, porque si no, no va a volver. Porque hay pacientes que no les gustan cansarse, eso es Claro, verdad, o no sí, les gusta sudar. Entonces, uno claro. tiene que decirle a lo que va, qué es lo que va a pasar. Morín, por favor. No, sí. Creo que lo dijeron las dos, ¿ah? Primero iba a decir de lo de que creo que cuando se comienza un paciente que no tiene o no está familiarizado con el ejercicio, lo más importante que cuando tú lo comienzas a evaluar, la persona se sienta segura. Entonces, Mm. cuando el paciente siente seguridad en la evaluación y se da cuenta de sus límites personales, ahí se puede comenzar a prescribir el ejercicio mejor, porque él ya entendió cuáles son sus límites, que está bien monitorizado, que en realidad no le pasó más allá de lo que él podía temer. Entonces esas aprensiones creo que parten por una buena evaluación, un buen contacto afectivo del tratante con el paciente y la confianza que debe tener en la monitorización. O sea, y después de ahí, a medida que vaya conociendo su escala de percepción del esfuerzo, que nosotros la utilizamos mucho y que está muy validada, podamos poder ir intercambiando los dos tipos de ejercicio. Y respecto al ejercicio concurrente, y cuando también se puede realizar el ejercicio de fuerza, es importante que se prescriba el ejercicio de fuerza también en base a la evaluación personal. No sé, muchos usan el RM, pero hay otras escalas también, como el RIR, que está ahora, que está como utilizándose mucho, que es cuando la persona antes del fallo realiza una serie de repeticiones. Entonces, antes del fallo sabemos y cuáles son los RIR que se relacionan, por ejemplo, con una mayor hipertrofia muscular, que la hipertrofia finalmente se relaciona con la activación de mTOR, que en este caso es como lo que más nos sirve fisiológicamente. Entonces, creo que conocer la fisiología y, por ejemplo, partir con ejercicios de fuerza y después ejercicio aeróbico o el concurrente, cuántas son las intensidades, como decía Erika, es para que entendamos que hay algunas funciones que son más bien anabólicas, pero al mismo tiempo lo cardio va a mejorar la biogénesis. Entonces, conociendo bien las limitaciones o cómo poder esta prescripción individualizada es la base de que el ejercicio sea efectivo en las sesiones que queremos y lo otro que creo que no mencioné en la presentación es cuánto se mantiene en el tiempo, porque podemos partir con un tipo de ejercicio, mejora esa calidad muscular, mejora esa capacidad cardiorrespiratoria, pero se puede perder. Entonces, el hecho de que el paciente integre el ejercicio físico como parte de su rehabilitación para el resto de su vida va a hacer que ese paciente efectivamente no pase de ese riesgo a una enfermedad cardiorrenometabólica. Súper, muy bien, que también perfecto el seguimiento, ¿no es cierto? Como lo hemos mencionado. Estamos un poco Sí, pasadas en el tiempo. Quizás algunos mensajes finales, no sé si alguna otra pregunta. Yo creo que estaba revisando ahí el chat, yo creo que las respondimos o abordamos más o menos todas las inquietudes. No sé si hay alguna que nos pueda haber faltar, la agregamos. Yo creo que principalmente, ojalá esta sesión va a quedar grabada. Ojalá la vean cardiólogos, cardiólogas y otros médicos, internistas, etcétera, otras especialidades que puedan en el fondo ahondar y reflexionar, ¿no es cierto?, sobre los beneficios fisiológicos, tanto preventivos como ya terapéuticos del entrenamiento
y quizás ahí, no sé, un par de palabras finales que quieran mencionar ustedes como eh, principales. Yo, por mí sería derivar, 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 como más allá de lo que el paciente pueda decir en la consulta, efectivamente encontrar en el ejercicio, ojalá una alianza terapéutica, como decías tú, Erika y Morín, perdón, como eh, un complemento esencial para el tratamiento farmacéutico que cada médico indica. Me parece que sería maravilloso. Morín, Erika. Creo que creo que estoy muy contenta, la verdad. Creo que las dos posiciones estuvieron bien complementadas. Y quedaría con esto último de que el ejercicio salud. Es salud desde la prevención de una enfermedad hasta la rehabilitación. Entonces, como el ejercicio es salud, nosotros tenemos que tener como muy claro y los médicos y los kinesiólogos y las enfermeras entender esta capacidad terapéutica del ejercicio y no esperar a que el paciente tenga hasta un riesgo cardiovascular. Podemos empezar antes. Entonces, la prescripción del ejercicio tiene que realizarse para todos los pacientes que están en alguna situación de salud. Todos, porque todos pueden, ya hemos hablado de este eje cardio-renal-metabólico, hepato, diabetes, todo esto. Entonces, si ya sabemos que hay un ente común, que es el adipocito disfuncional, la manera de trabajar este adipocito disfuncional y la manera de señalización que tenemos de todas las vías moleculares para trabajar este adipocito disfuncional es el ejercicio. Entonces yo creo que con eso yo creo que es para terminar y ojalá que puedan seguir formándose en este tema. Oye, Erika. bueno, y yo también para finalizar, muy cortito, ¿ah? Es que invitar a todos los que están acá, que hay de distintas partes, de Quito, de Chile, del sur de Chile está la Lore, que ella es diabetóloga seca, y yo creo que tenemos que ser promotores, tenemos que promover y tiene que partir por nosotros. Entonces, nosotros primero tenemos que practicarlo, ¿ya? Segundo, tenemos que nosotros también ir a los clínicos, a los médicos, decirle, nosotros, lamentablemente esta pega también es así y es dura, porque muchas veces algunos no lo derivan porque se les olvida, porque no lo tienen no lo tienen presente. Entonces uno tiene que tratar también de meter todo lo que es prescripción del ejercicio en el lugar de trabajo donde ustedes estén. Y para aquellos médicos que estén acá, si no tienen a nadie que trabaje con ustedes, buscar a alguien que prescriba ejercicio, que esté formado, porque también ocurren eventos adversos y uno tiene que estar preparado para eso y hay que evitarlo. Por lo tanto, eso es mi primer mensaje, que armemos equipo. El paciente cuando ve un equipo detrás se siente mucho más seguro, ¿ya? Cuando es evaluado, cuando se hace un seguimiento, se siente mucho más seguro y eso adhiere. ¿Qué más adhiere? Que ahí la Rosario preguntaba. Sí, hay estudios de counseling relacionados con nivel de actividad física por lo menos, y eso sí, no se llega a los niveles que pide la Organización Mundial de la Salud, pero a lo menos hay mayor nivel de actividad física y con eso uno ve que a lo menos también puede mejorar un poco la salud cardio-renometabólica. Eso, gracias, ojalá que haya más instancias así, formémonos, sigamos formándonos más, porque pacientes hay hartos y todos se tienen que beneficiar de esto, ¿ya? No solo los pacientes, no hay que esperar que el paciente tenga diabetes, no hay que esperar que el paciente tenga obesidad. ¿Ya? Uno tiene que prescribir ejercicios desde la vida, desde siempre, ¿ya? Porque hace bien para la salud mental y porque uno gana años de vida. Ese es mi mensaje. Súper. Como último, les recordamos, nos veremos presencialmente en el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, de Cardiología, donde estarán las jornadas de kinesiología, pero también tendremos módulos interactivos con cardiopediatría, cardiogeriatría y distintas especialidades dentro de departamentos de la cardiología. Así que estamos muy, muy motivados por eso. El congreso es entre el 10 y el 13 de diciembre en el Sheraton, así que en Santiago, así que empiecen a listar pasajes a los que son de regiones o nosotras a empezar con los permisos, porque Eso, es un estaré momento de encuentro,
presencia y también de mucha relación, como dice Erika, con distintos especialistas nacionales relevantes de la cardiología. Así que los esperamos, les esperamos a todas, a todos ahí en el Congreso. Nos vemos y ojalá esto también tenga muchas visualizaciones después. Nos vemos más Excelente. adelante, esperamos hacer más webinar, probablemente ya el 2026, pero eh, que esta sea la primera de muchas. Muchas gracias a Sí. todas, a Gracias a todos los que todos. se Gracias, conectaron. Claudita. Nos vemos en el Congreso en Nos vemos. un mes. Que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao. Cariño a los dos. Besitos.